Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro programa más aquí en Multicanal Radio sobre geoestrategia, geopolítica e historia militar. Nos tenéis aquí, como sabéis, todos los martes a las 4 de la tarde en Multicanal Radio y en YouTube, y después todos nuestros programas del Cuartelero los tenéis en YouTube de nuevo, están ahí disponibles para siempre, iVoox y Spotify, para poder escucharnos en vez de vernos, que también muchas veces sé que muchos de vosotros preferís escucharnos a vernos en YouTube. Yo también soy muy aficionado a escuchar programas en iVoox, Spotify, en vez de verlos, porque así aprovecho para hacer otras cosas. Y bueno, a todos vosotros, pues bienvenidos. Hoy estoy yo solo aquí, David, con todos vosotros, y vamos a seguir con temas de defensa española. Hemos hecho ya un programa sobre lo que es el ejército de tierra, una descripción general de lo que es ese ejército y sus medios, sus materiales, y hoy vamos a hacer lo mismo con el ejército del aire y próximamente lo haremos también pues con la armada. Después dedicaremos una serie de programas a lo que es los nuevos programas, y valga redundancia, de mejora o de compra que tiene previsto el Ministerio de Defensa o el Gobierno, los presupuestos, los nuevos materiales, los gastos de personal. Pues entraremos más a fondo en cada una de esas cosas ya más actuales, pero esto sirve para dar un contexto a la mayoría de cosas de las que vamos a ir hablando. Como siempre, darle al like, darle a suscribiros al canal, es totalmente gratuito y eso pues siempre nos ayuda a nosotros a darle más visibilidad, compartir los programas y si lo tenéis a bien y os interesa, y cuanto más gente nos siga, pues más tiempo podremos seguir realizando pues esta serie que realmente es algo único lo decíamos siempre, no ha habido nunca un programa dedicado exclusivamente a la geoestrategia y la geopolítica mundial, y a la historia militar sí tenéis muchos, pero no de este estilo que estamos haciendo el general y yo. Y bueno, yo creo que son interesantes y que se sigan manteniendo en antena, pero claro, si no tenemos seguidores, visualizadores, pues entonces difícilmente estos programas pues tendrán continuidad. Por eso, rogaros que le deis al like y lo compartáis y os suscribáis, que siempre nos va a ayudar, sobre todo a emisoras pequeñas como esta en la que estamos nosotros, que no recibimos subvenciones públicas de ningún tipo. Y vamos a empezar ya sin más con lo que es el ejército del aire. Esto que tenemos aquí, pues obviamente lo primero que vemos es el emblema del ejército del aire. Se conoce como el Rokiski, este emblema típico que llevan los aviadores en el pecho. En un principio, cuando se creó, lo llevaban en la manga, se llevaba en la manga, no en el pecho, pero bueno, después pasó al pecho. El origen se le llama Rokiski, que mucha gente a lo mejor lo desconoce, porque el señor que el diseño lo hizo en 1913. Se estaba buscando un emblema para las tropas de aeronáutica españolas. De aquella no era el ejército del aire, pero existían las tropas de aeronáutica y aerostación, que dependían de los ingenieros, del arma de ingenieros, y tenían su sede pues en Guadalajara, y bueno, se habían comprado globos, empezaron a comprarse también lo que son aeroplanos, aparatos de aviación. Y se necesitaba pues un emblema para estas tropas, aunque ellos eran del ejército de tierra y los uniformes eran los verdes del ejército de tierra, pues tenían un distintivo especial y se diseñó una reunión en el domicilio del infante Alfonso de Orleans y Borbón, que era piloto
y estaba muy implicado en la aeronáutica militar, bueno, era miembro obviamente del ejército de la aeronáutica, pues se reunieron allí en su casa y estaban viendo cómo podían hacer un emblema, cómo lo iban a diseñar, y apareció por allí pues la esposa de este hombre, que era la infanta Beatriz. Y esta señora pues era muy aficionada a lo que es la cultura egipcia, a la arqueología, a dibujar, y diseñó este emblema, bueno, similar a este que tenemos aquí, ¿verdad? Era una mezcla de símbolos de una tumba del faraón Seti, que a ella le gustaba mucho, y las alas de la diosa Maat, que si alguien busca la diosa egipcia Maat, va a ver que tiene las alas del Rokiski español. Realmente pues son dos alas plateadas unidas por un disco rojo y coronadas con una corona real. Llegó a haber una corona real a lo largo de la historia. Con la República eliminaron la corona, llegaron a ponerle la corona ducal. Durante la Guerra Civil le pusieron una estrella roja, la Fuerza Aérea Republicana, y después ya de la Guerra Civil, pues la corona, bueno, tuvo la ducal un tiempo y después ya la corona real. La corona ducal es una que se empleó durante la dictadura de Franco, la época de Franco, que los emblemas, pues se quitaron también los emblemas reales, al igual que la República, y la corona era pues una corona, perdón, no ducal, corona mural se llama. La podéis buscar, no he puesto aquí una foto de ella, y el Rokiski pues se lo encargaron durante un tiempo, pues se hacían en tela y se fabricaban, pero a partir del año 39 un señor polaco que era grabador, un artista, que era pues grababa joyas y grababa pues placas y tal, era un máquina, se llamaba Luis Rokiski, era un señor polaco que creo recordar que tenía el taller en Madrid, y se dedicó a hacer estas insignias en metal. Y entonces, pues de ahí le quedó el nombre de Rokiski. De ahí le vino ese nombre y no de otra cosa. Es curioso. Y de ahí le ha quedado el nombre de Rokiski a este emblema. Aquí lo tenemos, pues, solamente el emblema con la corona real actual, y el Ejército del Aire. Vamos a ver un poco lo que es su historia antes de pasar a ver los, los materiales. Es obviamente uno de las tres ramas de las Fuerzas Armadas Españolas, junto con el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire. Y bueno, como todas, pues su misión es garantizar la soberanía e independencia de España, el ordenamiento constitucional, defender su integridad territorial y especialmente pues el espacio aéreo, que es lo que le toca a él, y dentro de sus misiones pues tienen en sus reglamentos pues mantener la seguridad internacional, participar en operaciones de paz y la ayuda humanitaria. Como decía, desde ya 1900 poco la aviación empieza a llegar a nuestro país, y en 1910 aparece lo que es el primer estudio de los servicios de aerostación, que en aquella época pues usaban globos. Su escuela era en Guadalajara porque allí estaba la Academia de Ingenieros, y están buscando ya algún tipo de aeroplano para la aeronáutica militar en aquella época. También aeronáutica militar en la Armada, pero eso la trataremos cuando hablemos de la Armada. Más o menos es paralela, y había dos tipos de aviadores, los de la aeronáutica naval y los de la aeronáutica que dependía del Ejército de Tierra, hasta 1939, que es cuando se crea el Ejército del Aire. Oficialmente se considera que en 1911 es cuando se crea lo que es la aviación militar española. Llegan a Madrid los primeros aviones Henry Farman, que son los primeros que se compran aquí en España, y empiezan a realizar los cursos de vuelo los militares. En aquella época había cursos de pilotos y de observadores, y bueno, había
había incluso oficiales y suboficiales. De aquella volaban oficiales y suboficiales en el ejército del aire. Actualmente, ya desde después de la guerra civil, solo los pilotos solo son oficiales. Al revés que en tierra, que pueden pilotar de sargento para arriba, e incluso en la Guardia Civil pilotan, quiero recordar que desde cabo para arriba se puede pilotar. En el aire solamente de momento pilotan lo que son alférez para arriba o oficiales. En toda aquella época, pues bueno, es el comienzo de la aeronáutica militar, que está junto con la aerostación, y, y actúan pues en las guerras que tenía España en aquellos años. Están en Marruecos, sobre todo, y en muchos casos harán las primeras misiones de combate, incluso con antelación a la Primera Guerra Mundial. Habrá incluso sistemas o tácticas de bombardeo y de ametrallamiento que son típicas españolas, que se emplearán en Marruecos, en la guerra de Marruecos. Los primeros que se van a África aviones son en 1913, en octubre de 1913, salen de Cuatro Vientos, Cuatro Vientos fue como la cuna de la aviación. Es donde hoy en día está también el Museo Militar Aeronáutico de Cuatro Vientos, que recomiendo su visita. Es un gran museo para mí. Yo he visitado unos cuantos fuera de España y para mí es muy, muy bueno. No tiene nada que envidiar a otros. Estaría mejor que tuviera todo naves con toda la aviación a techo. Pero bueno, poco a poco lo irán haciendo, pero tiene una maravillosa colección de aparatos, de maquetas, de uniformes, de vehículos, todo relacionado obviamente con el ejército del aire. Está ahí al lado de Madrid, en Cuatro Vientos, y es una verdadera maravilla que tenemos aquí, muy, muy desconocido. Tiene un problema, que es que llegar por medios públicos de transporte es bastante difícil, y al final pues obligan a uno a ir en su coche particular, porque la conexión con los autobuses y eso pues es dificultosa. A veces pasan los autobuses y no te paran. Me pasó a mí en un par de ocasiones. Se me saltaron la parada, aunque toqué el botón y había avisado al conductor antes. Acabé en el siguiente pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, y tuve que dar la vuelta, incluso después caminando por la autopista. Vamos, una aventura, y me pasó 2 veces. Es un desastre, eso debería mejorar, si no fue hace tanto que estuve por allí. Bueno, el ejército del aire, no vamos a entrar en la historia de esa época, porque queremos centrarnos más que nada en la actualidad. Hay una serie de grandes raids también que protagoniza la aeronáutica militar española, como el Plus Ultra, raids que cruzaban el Atlántico, otro raid que fue por África, unos cuantos en la zona de América. Algunos acabaron bien, otros acabaron mal, pero bueno, es una historia muy curiosa. Eso lo hicieron en hidroaviones. Algún raid era en hidroavión, otros era con los famosos Breguet 19, que fueron unos cazas los principales cazas que teníamos aquí antes de la guerra civil. En la guerra civil, obviamente, pues esta aeronáutica militar se divide en dos, y uno son las Fuerzas Aéreas de la República, y lo otro le llaman la aviación nacional. No son ramas. Las Fuerzas Aéreas de la República sí que podremos decir que eran como independientes del Ejército de Tierra en la parte republicana, y en la parte nacional, en la parte de los sublevados, pues seguían siendo parte del ejército, como anteriormente. Aquí nos llega a España, pues todo el mundo lo sabe, aviación, aeroplanos soviéticos, sobre todo en la zona de la República. Eran aviones de mejor calidad y más potentes que de los que disponían los franquistas, los nacionales. Pero al final de la guerra, pues la pericia de unos y la falta de entrenamiento de otros, y bueno, y las vicisitudes de la guerra, pues dio ganadora a la aviación nacional frente a la aviación gubernamental. Pero bueno, aquí se conservaron todavía aviones de esos, los famosos, los Mosca, los I-16, los I-15 Rata, los bombarderos Katiuska, eran de los SB-2 Katiuska, eran de los más famosos de la época y de lo mejor que había antes de la guerra civil. Y por parte de los nacionales, pues
ambos bandos cuentan con la aviación que existía aquí al comienzo de la guerra, que era una aviación muy pobre, no eran aviones antiguos, mal mantenidos. Bueno, la situación era mala en la aeronáutica militar. Los Breguet 19 que hablaba yo antes, algunos bombarderos y bueno, muy poco, quedó dividido más o menos entre ambos. Creo recordar que más aviones fueron a la parte republicana que a la nacional, y los sublevados pues tienen ayuda de Italia y de Alemania, que les mandan pues lo mismo, sobre todo los Junkers 52 alemanes, unos buenos aviones de transporte, los Savoia Marchetti SM-79, que eran torpederos navales, pero también se empleaban como aviones de transporte. Esos eran buenos y eran mejores que lo que tenía la República. Sin embargo, los cazas eran un poco inferiores. El Fiat CR-32 Chirri, que bueno, era un caza biplano, equivalente al I-15 Rata, similar, podríamos decir. El Heinkel 51, que era otro caza también de doble ala, alemán, era inferior también. Y después, más adelante, van recibiendo los Bf-109, los Messerschmitt Bf-109, que sí son buenos aviones y aparecen por aquí pues bombarderos alemanes como el Heinkel 111, que también era un buen avión. Pero bueno, pasa la guerra civil y entonces en 1939 se separa el ejército del aire del ejército de tierra y se crea en septiembre se crea en octubre de 1939. Y bueno, se divide en España, pues como estaba dividido ya no hay guerra, se reorganiza todo, esta gente aprovecha parte del material que había quedado aquí y entonces pues formaron 7 grupos de combate con el material, digamos, soviético. Eran pues 2 grupos de bombardeo con los Tupolev SB-2, los cazas I-15 pues formaron 2 grupos con los I-15, uno de reconocimiento con un avión que era el Polikarpov R-5 y otros 3 grupos, o 2 grupos, perdón, con el Mosca, el Polikarpov I-16 Mosca. Hay uno que vuela todavía, una reproducción está en el Museo del Aire, pues está la Fundación Infante de Orleans, que está también en Madrid, y hacen, no sé exactamente la periodicidad, creo que es una vez al mes, puede ser, una exhibición con aviones de la colección que tiene, es una fundación privada, y tienen una serie de aviones de esta época, incluyendo un Mosca, si no me equivoco, y la verdad merece mucho la pena ir a ver la exhibición porque son exhibiciones en vuelo con aviones restaurados y que están volando hoy en día. Pues bueno, el ejército del aire se reorganiza en una serie de regiones aéreas, pues en el centro, o es una en el centro, otra en el estrecho, Pirineo, Cantábrico, Baleares, África y el Atlántico, que están ahí Canarias y las posesiones que había cerca del Sáhara, Cabo Jubi, Ifni y todo aquello. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente España no participa, pero sí que envía eh, la famosa Escuadrilla Azul, la envía para ayudar, igual que se envió la División Azul, pues envía una escuadrilla. Una escuadrilla es el equivalente más o menos a una compañía. Eso es una escuadrilla. Las denominaciones vuelven a cambiar. Volvemos a tener el tema como en tierra, que os conté, el tema de regimientos, grupos, batallones, sus equivalencias. En el ejército del aire lo básico es el ala. El ala es el equivalente a un regimiento, lo manda un coronel y suele tener actualmente, o desde ya los años 70 en adelante, unos 36, 40 aviones cada ala. Cada ala se subdivide en general en escuadrones. Hay escuadrones de vuelo y después están los escuadrones de mantenimiento, que están en el ala, que es donde están los mecánicos, los armeros, los electrónicos, todo lo que mantiene el avión. Suele haber, cada ala tiene un escuadrón de mantenimiento, su plana mayor donde está el jefe, las oficinas y todo eso, y suelen tener 2 escuadrones, 2 o 3 escuadrones de vuelo. Esos escuadrones de vuelo, de combate, como queramos llamarles, un escuadrón es el equivalente a un batallón.
lo manda un teniente coronel o un comandante, y suelen tener los que vuelan, pues suelen tener unos 16 aviones, 15 aviones cada uno de los escuadrones. Y dentro de cada escuadrón hay escuadrillas. Las escuadrillas son compañías. Pues suele haber 2 o 3 escuadrillas, pues si tienen 16 aviones, pues 3 escuadrillas de 5 por 3, 15 o de 6 por 3, 18, cada 6 aviones cada escuadrilla, 5 aviones cada escuadrilla pues la manda un capitán y tiene pues sus tenientes y sus, bueno, alféreces ya pocos hay, sus alféreces, y después pues la tropa que ayuda a mantener esos aviones, y después pues bueno, el ejército alirete pues también tiene unidades terrestres, unidades de vigilancia aérea, de policía aérea, que se dividen también pues en escuadrones, que es como un batallón de soldados, y con escuadrillas que son compañías pues que vigilan las bases aéreas, tienen sistemas de defensa antiaérea, no muchos, porque en España solo lleva el ejército de tierra, pero tienen alguna escuadrilla con algún misil antiaéreo, tienen un escuadrón de apoyo al despliegue aéreo, que es un batallón con soldados que están especializados en montar bases provisionales, podrían ser de tierra o en una base que ya exista de cemento, y ahí lo que hacen es montar la logística y la seguridad para que aterricen allí aviones de transporte o cazas y mantenerlos allí. Ellos darían la protección. Y después hay una unidad de operaciones especiales también, el EZAPAC, que es escuadrilla de zapadores paracaidistas, es tamaño compañía. Ahora creo que ha aumentado un poco más, y creo que ya es escuadrón de zapadores paracaidistas, es tamaño batallón. Y en su época era escuadrilla, ahora creo que es batallón ya. O sea, son unos reducido, pero unas 500, 400 personas, que son una unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire, equivalente al Mando de Operaciones Especiales de Ejército de Tierra, los GOES o a la BOEL. Un entrenamiento un poco diferente porque sus misiones son otras, no son tanto la acción directa, digamos, dar golpes de mano, sino que están adiestrados sobre todo para realizar acciones de rescate en combate, dejarles a un pequeño grupo para que intente rescatar a algún piloto derribado, extraerlo, llevarle a un punto de evacuación y ayudar en la seguridad de bases aéreas también, y alguna operación especial que tengan que realizar, que también están adiestrados para ellos. Es la unidad de operaciones especiales, y disponen de otros escuadrones que son los escuadrones de vigilancia aérea, que esos son muy visibles, quizá muchos de los que no seguís los hayáis visto. Son esos grandes cúpulas que hay en determinadas, en 14, 17 colinas, montañas de toda España, que rodean la península, algunos están en el centro. Son los radares de vigilancia aérea, son radares se están todos reemplazando. Antes eran primero americanos, después italianos, y ahora se lanza 3D fabricado por Indra. Son radares de largo alcance, de unos 470 kilómetros de radio de detección, y son los que dan la alerta temprana y protegen nuestro cielo. Pues suelen estar en montañas, y allí pues hay una unidad que suele ser una compañía o reducida, 20, 30, 50 personas que están con los radares, y después ahí suelen tener unas bases de apoyo donde están pues todo el sistema de mantenimiento, la vigilancia, y son escuadrones reducidos porque no son tamaño batallón grande de 500, 600 personas, sino suelen ser escuadrones de 200, 300 personas, pero son las que mantienen la vigilancia aérea en nuestro país. Muchos los podréis ver, las estaciones antes tenían 2 radares, ahora tienen uno solamente ya. Cuando tenían 2 radares, gente de Madrid, teníais uno cerca en Villatobas, hay otro, caigo ahora, tenemos en Mallorca, en el Puigmayor, en Canarias también lo hay, tenemos en Sevilla, en Constantina, cerca de Benidorm hay otro, en Granada también hay otro, en el norte tenemos uno en La Coruña, ¿por dónde más hay? Bueno, en Rosas, en Gerona, y ahora no caigo, hay más, pero ahora mismo no me acuerdo. Todo esto que estoy diciendo estoy hablándolo más o menos de memoria.
y no lo tengo preparado, por eso alguna cosa se me quedará, pero vamos, que se pueden consultar, se encuentran, y son unidades curiosas, y gente que esté destinada pues no ve un avión en su vida, ni vuela en un avión en su vida, están digamos, trabajando de radaristas y especialistas, los ven pasar por las pantallas y volar, pero no vuelan. Simplemente con eso quiero decir que en el Ejército del Aire no todo es volar, es más, la mayoría del personal del Ejército del Aire no vuela. Es gente que está apoyando el despliegue, y los que vuelan los cazas son una minoría. Tenemos pues unas 300 aeronaves, 400 aeronaves, creo recordar, cazas son ciento y pico. Pues esos son los que vuelan, no vuelan tanto personal. Actualmente el Ejército del Aire tiene unos 20.000 militares, entre 20 y 21.000 militares en servicio activo. Esos son los aviadores y todo su apoyo, y estos escuadrones de especialistas de vigilancia aérea, de escuadrones de transporte, de caza, de enseñanza, la Academia de San Javier, donde se aprende a pilotar, es donde se realizan pues todos los cursos para ser oficial, hay que ser oficial, entrar ahí como oficial, 5 años de carrera, y entonces se puede empezar a pilotar. No todos pilotan cazas, otra gente pues no da la aptitud necesaria, y se queda pues mandando unidades terrestres, y no todo el mundo que entra pilota. Yo, como llevaba gafas, ni siquiera me presenté a la academia, aunque a mí, muchos de los que me seguís ya lo sabéis, que soy muy de Top Gun, a mí me encantan los aviones y los cazas. No sé si hubiera servido para ello realmente. Después no le tengo miedo a volar y me encanta, pero no tenía gafas, o sea que no me quedaba otra que renunciar a ese sueño. Lo sustituí por el ejército de tierra, artillería antiaérea, artillería de campaña, entonces me dedicaba a derribar aviones más que a pilotarlos, ¿no? Sería el contrapunto. Me decidí por el contrapunto a la aviación. El Ejército del Aire también tiene la vigilancia marítima, que hoy en día no existe. Hemos perdido los últimos aparatos que teníamos, los P3 Orión, y ahora mismo estamos sin ella. Hablaremos en algún programa. Hemos hablado ya en un programa aquí en el Cuartelero, os lo recomiendo, con el general Mestre, donde comentamos lo que era, porque él es un veterano de la patrulla marítima, voló incluso con los Albatros, los Grumman Albatros, que eran hidroaviones, después pasó a los P3 Orión, y estuvo gran parte de su vida como piloto la pasó en los P3 Orión, y después se pasó al transporte, a los Hércules y a los A400. Muy interesante ese programa, os lo recomiendo, las vivencias cazando submarinos aquí en el Mediterráneo y el Atlántico del general Mestre. Muy buen programa, buscarlo en el Cuartelero y lo encontraréis. Creo que ese sin imagen es uno cuando todavía solo era podcast, pero está en YouTube el programa, y si no está en iVoox y en Spotify. Y ahora estamos sin aviación de vigilancia marítima. En teoría se van a comprar 8 CN-295, y sí, los 295, 8 de vigilancia marítima y 8, digamos, de lucha antisubmarina. Son aviones de unas capacidades más limitadas que los P3 Orión o los P8 que se está comprando todo el mundo, o otros aviones que hay en el mercado, pero bueno, es lo que hay, y aunque bueno, tienen capacidades más modestas, pues menos de una piedra, y por lo menos algo es algo. Lo que pasa que hasta dentro de un par de años no llegarán todavía al Ejército del Aire, y de momento pues llevamos ya creo que un año y medio sin capacidad de antisubmarina y de vigilancia marítima. Que hay algunos aviones de vigilancia marítima, pero son sin capacidad de lanzar torpedos, ni de seguir submarinos, ni con la electrónica necesaria, sino que son simplemente aviones para buscar pesca, o lanchas de narcotraficantes, o pateras, cosas así. Son aviones de vigilancia. Creo que tenemos 6 o 7. Después lo vemos porque los tengo apuntados por ahí, pero ahora aquí no lo tengo aquí delante. Y bueno, y esto es un poco el Ejército del Aire. Se funda en 1939, y bueno, pasamos, no vamos a ir hablando un poco de todo, sino de la revolución que nos llega hasta los años 50. Se tira del material
que quedaba de la guerra civil, y tenemos material alemán, material comprado de segunda, material alemán, material soviético, material comprado de segunda mano a antiguos países, Francia sobre todo, que nos lo vendía Reino Unido, que se podía comprar, material excedente de la Segunda Guerra Mundial, y llegan los tratados de amistad con Estados Unidos, los acuerdos a partir de 1953, donde Estados Unidos en parte nos cede material y otra parte la pagamos, se paga, y ahí comienza a modernizarse lo que es las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y sobre todo el ejército del aire. Bueno, todos en realidad, pero como vamos a tratar del ejército del aire, pues en el primer tratado del 53, que empiezan a llegar el material 54-55, pues aparte de recibir camiones de abastecimiento, de bomberos, jeeps, camiones de transporte, pues bueno, llegan cazas North American F-86 Sabre, nos llegan los Lockheed T-33, que son aviones que se emplean, eran cazas a reacción en aquella época, pero también se empleaban para aprender como enseñanza de reactores. Los F-86 son aviones ya también reactores, cazas de lo más moderno que había en esa época. Los T-6 Texan como entrenadores que reemplazan a los antiguos que teníamos, y los Mentor, los Texan y los Mentor, los Beechcraft de 34 Mentor. Llegan los aviones de observación, los Cessna Bird-Dog, que hemos visto en Vietnam, son estos aviones donde va el observador de artillería montado. Aviones de transporte, los DC-3, DC-4, el DC-3 pues es el famoso C-47 de la Segunda Guerra Mundial, y llegan también los aviones de patrulla marítima, que son hidroaviones, los Grumman Albatros. Solía ser material de segunda mano, no nuevo, pero con pocos años de servicio, y se entregaba en buen estado. Ya solo esta entrega ya fue una revolución para el ejército del aire. Llegaría un segundo tratado, que es en 1963, y en el 63 para el ejército del aire llegan la red de radares de alerta y control. Hasta esa época teníamos unos radares antiguos alemanes ya muy desfasados. Hablamos del año 63, llegan a partir del 64, 65, y es cuando se establece en España la red de alerta y control, los famosos escuadrones de vigilancia aérea EVA, y aparecen los cazas, los Lockheed F-104 Starfighter, que en aquella época eran un pepino volante, y nunca mejor dicho, muy peligrosos, pero en España creo recordar que no llegó a haber ningún accidente con los Starfighter, al revés que en Alemania, que hubo una cantidad, creo que 100 y pico o 90 y tantos pilotos fallecidos. Tuvieron muchísimos accidentes, tenían una gran cantidad de aviones, pero claro, el vuelo con estos aviones eran muy delicados, y en Alemania se pilotaban a baja cota, no sé, porque estaban donde estaban, y en caso de una guerra con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, pues tenían que volar de esa manera, incluso realizar ataques al suelo, y este avión no era para baja cota, y tuvieron muchísimos accidentes. La Armada, que es curioso, recibió en esta época los Sea King, también los helicópteros Sea King que se compraron a los norteamericanos. Y en los 70 finaliza, es la última firma, la última prórroga del tratado con los Estados Unidos. Empiezan a llegar para tierra los helicópteros UH-1H, los Huey, los famosos el equipo A, el de Vietnam, el Kiowa, el OH-58 Kiowa, que también es un helicóptero que lo habéis visto miles de veces en películas. Buscar OH-58 y os va a salir, lo habéis visto, salen siempre como helicópteros de la policía en todas las películas de los 70, 80, 90, y llegaban los Chinook también con este tratado. La Armada es cuando compra también los Huey Cobra, tuvimos el Cobra, el helicóptero Cobra lo tuvimos aquí en España. En la Armada tuvimos 8, 8 en total, y los Hughes 500, que es el famoso, el Cayuse, un buen aparato también. Y el ejército del aire, pues lo que hace en los 70 renovar
toda la red, todos los radares con un sistema que era el Combat Grande, bueno, no un sistema, era el proyecto, los americanos para cambiarnos los radares, pues llamaron Combat Grande a este sistema de radares modernizados, incluso algunos se cambiaban, y aparecen en los 70, pues otra revolución nuestra, mi caza favorito, que es el McDonnell Douglas F4C Phantom II. España quería realmente el F4E Phantom, que era la versión más moderna, pero los americanos se negaron a vendérnosla y nos dieron el F4C, la versión más antigua. Llegan también los F5, que se fabricaron bajo licencia aquí, Construcciones Aeronáuticas, comenzando, aunque Construcciones Aeronáuticas ya había hecho el Saeta y algunos otros aviones, pues bueno, fueron llegando estos de aquí. Llega el avión de repostaje y transporte, el KC-97 Stratotanker, y los Hércules, que empiezan a llegar aquí, los aviones de patrulla marítima, los Lockheed Orion, los P-3 Orion, que aparecieron aquí en España. Vamos a ver ahora, que he tenido aquí el Rokiski mientras hablábamos, pues aquí tenemos España, la industria española, Construcciones Aeronáuticas en Sevilla, pues empieza a fabricar aviones. En un principio, estos son el Messerschmitt M109 o BF109 alemán, al que se le puso el motor Rolls-Royce Merlin, de los que llevaban los Mustang famosos de la Segunda Guerra Mundial, y lleva una hélice pues tripala, o algunos con cuatripala si no me equivoco, y bueno, son los buchones, le llamaban buchón porque tenía esta forma que es, creo recordar que es la entrada para el radiador de aceite, la toma de aire para el radiador de aceite, y que es típico de los Mustang, pero que en los alemanes esto no existía, no llevaban esto. Si alguien se fija, el frontal es muy británico, no es tan alemán. Bueno, estos aviones los habéis visto todo el mundo en la película La Batalla de Inglaterra, que están pintados de alemanes. Nos los compraron, o el ejército de ley los cedió para unas cuantas superproducciones de Hollywood, y andan volando por ahí todavía por el mundo. Cuando vemos cualquier película, la última que yo recuerdo es la de Dunkerque, pues los cazas alemanes que salen son buchones que son de algún propietario británico. Aquí en España queda alguno en museos, pero creo recordar que no hay ninguno en vuelo. En el Reino Unido sí, y en Estados Unidos también los tienen pintados de alemanes. Sé que hay uno en Estados Unidos que lo tiene pintado de español, con esta decoración, pero en general por el mundo están camuflados como BF-109, como los alemanes, porque de esos creo que no queda ninguno en vuelo en el mundo. Si queda debe ser uno o dos. Pues bueno, estos se construyeron en España y fueron el pilar de nuestra aviación. Por aquí he sacado que no sé qué pinta aquí, y algo me ha pasado aquí con las imágenes que yo tenía preparadas. Ahora vais a ver mi cara. Vamos a volver a poner las imágenes, que no sé qué me ha pasado con ellas. Algo raro me ha ocurrido aquí con las imágenes y las busco. Pero bueno, tenemos aquí estamos. Vamos a ver alguna imagen más de aviones, y después pasaremos ya a lo que es los aviones de la actualidad. Perdón por este pequeño inconveniente aquí con este tema, y vamos a ver, vamos allá. Y vamos a poner algunas imágenes más de aviones que tengo yo por aquí. No sé qué pasó ahí, estas cosas de la informática. Aquí tenemos pues el Heinkel 111 alemán, que como llegó en la guerra civil, pues al final aquí se copió también. Claro, cuando acaba la guerra civil, aquí no hay manera de tener repuestos alemanes, y entonces pues se fabrica el Casa 2-111. 2.111, pues lo mismo, ha salido en muchísimas películas, y los Heinkel 111, la mayoría que hay por ahí en museos del mundo, no son Heinkel 111 de verdad, sino que son españoles de Construcciones Aeronáuticas. Pues bueno, era un bombardero de la época, el DC-3, que fue la revolución, porque aquí tenían el Junkers, y fue la revolución para el transporte en España, que fue el C-47, aunque
no está hoy el general Rossetti con nosotros, pero el que fue paracaidista haciendo el curso de operaciones especiales, le tocaron los dos. En su época saltó del C-47 y del Junkers, y me comentó a mí en privado, y no le va a importar que yo lo cuente aquí, que era mucho más cómodo para saltar el Junkers que el DC-3. El DC-3 tenía su peligro, parece ser que era muy fácil quedarse enganchado según cómo saltaras en la cola, por el tipo de paracaídas y el tipo de turbulencias que te creaba el ala, y sin embargo el Junkers era muy cómodo, saltabas, casi no se notaba el tirón de la apertura del paracaídas, y sin embargo en este sí. Él prefería el Junkers al DC-3 para saltar. Ya después el Hércules y los Caribú y todo eso ya eran otros aviones mucho más cómodos, pero en su época era lo que había. Como hemos hablado antes, he puesto aquí esto en los 70 nos llega el F-4C Phantom, que la diferencia que tenía con el F-4E, que era el que queríamos, es que aparte de algunas prestaciones mejores del F-4E, era que el Phantom, el C, no llevaba cañón. El E aquí lleva un cañón Vulcan rotativo, y el C tienes que colgarle un pot que está aquí dibujado. Este es el cañón rotativo, un cañón Vulcan de 20 milímetros, giratorio, como el de Depredador, que muchos habéis visto la película, y bueno, ya después ya lleva aquí los misiles Sidewinder y depósitos de combustible, bombas, bueno, un avión, una preciosidad, mi avión favorito, y más con este camuflaje estilo lagarto que teníamos en España. En gris son muy bonitos también, pero a mí dadme este camuflaje y no los modernos. Los Hércules fueron una revolución para nosotros, ya no están en servicio porque los hemos reemplazado por los A400. Algunos han vendido a algún país hispanoamericano, sudamericano, y ese camuflaje también me encantaba, el mismo camuflaje similar al de, hoy en día es todo más anodino con los grises, pero bueno, seguramente es más efectivo. El Saeta, el HA-200 Saeta, 220 Saeta, que es un avión, el primer avión a reacción que se fabrica en España. Hoy en día no tenemos ya la capacidad de hacer este tipo de aviones, pero bueno, en aquella época lo hicimos, fue un caza, se vendió a algunos países, hubo proyectos interesantes que al final quedaron en nada, pero bueno, un avión bueno, curioso. La llegada del material francés para tener diversificado dos suministradores, se trajeron por los Mirage 3, aviones en Delta, bonitos también. Aquí tenemos pues estos son de los primeros porque llevan la cruz, todos sabéis que los aviones españoles llevan pintada la cruz de San Andrés en blanco con las aspas negras en la parte de atrás, en la cola. Hoy en día se llevan pequeñito, pero en los años 70, cuando llegan los Mirage, se llevaba en grande, como lo vemos aquí, la típica escarapela nacional, y lo que llevan aquí delante los numeritos pues suele ser el número de escuadrón. 112 escuadrón, que en un principio era ala 11, los dos primeros es el ala, segundo escuadrón, el otro es el 111, que sería ala 11, primer escuadrón, y después ya el número del avión. Este es el 13 y el otro allí es el 11, si no me equivoco. Este es un biplaza y este es un monoplaza. Buenos cazas para la época, con unas prestaciones muy muy buenas, capaces de alcanzar Mach 2 y bueno, tenían hasta un traje especial, si subían muy alto y podían casi salir de la atmósfera, era muy curioso. Hay narraciones por ahí de muchos pilotos que podéis encontrar en YouTube, pilotos españoles, contando curiosidades de estos aparatos, y hacían cosas con ellos para que casi no estaban diseñados realmente, ¿no? El Mirage F1, que es el desarrollo del Mirage 3, ahora aquí con ala alta, ya no en Delta. También hay gente, a mí me encanta este avión también, me encantan todos, y hay pilotos que lo preferían al Mirage 3, era más fácil de pilotar. Bueno, los tuvimos, ya no los tenemos, estos estaban en el ala 14 en Albacete. Aquí tenemos la Cruz de San Andrés ya en pequeñito, y bueno, los Sidewinder en la punta de las alas, un tanque lanzable, y bueno, los sistemas son los que llevan todavía el escudo de Valor, Vista y Al Toro, que sale ahí, si no me equivoco. No, es el escudo que va a Don Quijote, el de Valor, Vista y Al Toro es el de otra ala. Este es los F5, en este caso el biplaza, llegaron aquí primero como cazas de ataque al suelo, y también como entrenadores, donde se realiza el paso desde los reactores ligeros, digamos, de la Academia del Aire a la Escuela de Reactores en Talavera,
Talavera la Real, donde aquí van solo los pilotos que van a ir a caza, o los que van a manejar después, pues actualmente por los F-18 y los Typhoon, en su época, pues los Mirage y los Phantom. Este es el F5 con el camuflaje que a mí me encantaba, con estos tonos de camuflaje que se llevaban en los años 80, 70, 80. Y bueno, había RF5, la mitad de la flota era para entrenamiento y la otra mitad eran aviones de reconocimiento que llevaban, creo recordar, 5 cámaras en el morro y bueno, no había satélites, tenías que sobrevolar. Aquí también se fabricó el C-101 Aviojet, un reactor de entrenamiento, con estas franjas naranjas significa que son aviones de escuela, y bueno, se utilizaba en San Javier y después también pues la patrulla Águila para hacer las exhibiciones. Uno de los hitos de la aviación española, el C-212, que era un avión de transporte muy vendido en el mundo, un avión de transporte ligero y que todavía lo tenemos y sigue en uso en muchísimas fuerzas aéreas. España no ha fabricado ningún sustituto para él, no vieron mercado en él y bueno, otras fuerzas aéreas pues lo han pedido por ahí y se venden otro tipo de aparatos, otras marcas. Al venderse Casa Airbus, pues decidieron no seguir cubriendo este nicho de mercado porque no les interesa, por sus motivos tendrán. Estas son las bases principales del Ejército del Aire. Gando en Canarias tiene cazas, helicópteros, aviación de transporte. Son San Juan, me gusta decir a mí, en Baleares. Alcantarilla, Murcia, es la escuela de paracaidismo. Ahí están aparte de los Aviocar, los Llanos, ahí estaban los Mirage F1, ahora ahí tenemos Typhoon. Talavera la Real es donde están los F5 de adiestramiento. En breve llegarán los Hurjet, los aviones turcos de entrenamiento. Teníamos la basera de Manises ya cerrada y estaban los Mirage 3. Armilla, en Granada, es la escuela de helicópteros donde todos los pilotos de helicópteros del Ejército del Aire se forman allí, del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra y creo recordar que también de la Armada. En Morón de la Frontera, una antigua base americana, pues ahora tenemos los Typhoon y tenemos transporte. En el norte está Villanubla, que en su época tuvo los Caribú, después tuvo los Aviocar y hoy en día pues es una escuela con aviones Bonanza que sirven para que los pilotos de aviación de transporte, porque los pilotos llegan a una edad pues que no hay plazas para volar para todos, se van a oficinas y una vez al año, creo recordar, o cada 2 años pasan por unas escuelas, unas Villanubla, donde vuelan para mantener las aptitudes en aviones más pequeños, pero digamos renuevan el carné de vuelo. Tienen allí una temporada, están volando y con eso renuevan el carné, la licencia, digamos, la licencia militar. Matacán, que está en Salamanca, donde es la escuela de polimotores, si no me equivoco, es donde se aprenden a volar aviones de transporte bimotores o cuatrimotores. No sé si allí ahora se vuela la 400, no lo sé, lo desconozco, pero desde luego sí el CN-235, el C-295, los Aviocar, incluso hay Aviojet porque allí hacen también fase, los pilotos de caza vuelan volaban por lo menos con los Aviojet para mantener lo mismo, el carnet de conducir. Y Zaragoza, antigua base americana también, donde están F-18 y la ala de transporte donde estaban los Hércules y ahora están los A400. Bueno, en Madrid, Cuatro Vientos es base de helicópteros ahora de Ejército del Aire, Getafe, aviación de transporte y Torrejón de Ardoz, donde están pues los aviones de apagafuegos, los del grupo el Grupo 45, los aviones VIP, el Falcon de Sánchez y de los Reyes y los Airbus más grandes, y después están pues los F-18 del ala 12 que están ahí en Zaragoza, el ala 15, en Torrejón el ala 12, el ala 14 en Los Llanos y el ala 11 en Morón, 2 con Typhoon y 2 con, le llamo Typhoon, Eurofighter, ahí me quedó lo de Typhoon. Y esos son las bases que tenemos en el Ejército del Aire. Esto de aquí pues es un Typhoon del ala 14, creo que esto es volando en Canarias. Vamos a ir viendo avión por avión, que nos da tiempo ahora en unos minutos y vemos los aviones que tenemos ahora. Bueno, la organización del Ejército del Aire ahora se llama Ejército del Aire del Espacio.
está organizado pues con un Estado Mayor, y tiene pues, su jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, el GEMA, tiene su cuartel general, donde está el jefe del Estado Mayor, la Fuerza Aeroespacial y el apoyo a la fuerza. La Fuerza Aeroespacial es lo que son realmente la aviación, el apoyo, lo que queda muy guapo lo de aeroespacial, pero bueno, es la aviación, y el apoyo a la fuerza, pues todo lo que se encarga de mantener a la aviación, donde están los abogados, el cuerpo de sanidad, los jurídicos, los abogados que lo he dicho antes, la protección de bases, todo lo que rodea. El Estado Mayor pues está en Madrid, ese edificio, el cuartel general que tenemos en el norte de Madrid, y ahí pues está pues todo lo que hace funcionar la jefatura, pues el gabinete del jefe de Estado Mayor, la jefatura de servicios técnicos, está el servicio histórico y cultural de Ejército del Aire, que es el que lleva los museos, la agrupación del cuartel general de Ejército del Aire, que es pues lo que da seguridad a ese cuartel general, el tema jurídico, y después la Fuerza Aeroespacial, que ahí está el mando aéreo de combate, que es donde están, pues desde ahí se manejan pues, todas las operaciones, reconocimientos, inteligencia satélite que tengamos, dirección de apoyo, dirección de personal, se integran ahí los sistemas de vigilancia, los escuadrones de vigilancia aérea, y lo que es también lo que son todos los escuadrones, alas de combate y de transporte. Y después está el apoyo a la fuerza, pues que tiene pues las típicas, la dirección de asuntos económicos, el mando de apoyo logístico, la dirección de sanidad, la dirección de enseñanza que lleva las academias, y la dirección de personal que gestiona pues los sueldos al final, sueldos, cursos y la vida de los 20.000, 21.000 soldados o miembros del Ejército del Aire. Y vamos a ver pues lo que es el material. Hoy en día, pues el Tifún, tenemos unos 70, se compraron 70, equipan 2 alas, muy buen avión, no se puede decir nada malo de él. Este de aquí, pues es el F-18, este es del ala 15 de Zaragoza, vemos que lleva ahí un tigre y dibujado los depósitos lanzables con la, la piel de un tigre. Esto es para una competición que se llaman los Tiger Meet, o la Tiger Meet, que se realiza, no sé si es una vez al año, no lo recuerdo. Tengo una camiseta yo de estos que me regalaron en el ala 12 una vez que estuve allí en Torrejón y estaba por allí la gente de la Tiger Meet, me regalaron una muy guapa que todavía la tengo y me la pongo en verano. Y es una competición y decoran, los aviones que participan se decoran con motivos de tigres. Bueno, es muy curioso. Bueno, el F-18 es un avión que se compró en el año 86, y teníamos, la compra fueron 82 aviones, quedan menos ya porque han sufrido accidentes. La velocidad máxima de este aparato son Mach 1.8. Después llegamos a aviones de transporte. El que tenemos hoy en día, ya no tenemos el Hércules, tenemos el A400M, que tenemos comprados 14 y creo que hay pendientes otros 13 más que tenemos apalabrados, que en teoría tenemos que comprarlos, pero no queremos comprarlos, y hay un jaleo con Airbus, porque España no los encargó, pero no se quiere hacer cargo de ellos, y bueno, están a ver si los venden, no los venden, se quieren intercambiar con Turquía, no sabemos en lo que acabará. Realmente 10 más no vendrían mal para tener una capacidad de transporte buena. Están en el ala 31, que está tenemos o 14, que está en Zaragoza. Empezaron a entregarse en el 2016. Después tenemos el siguiente, es el C295, si no me equivoco, es un avión de transporte. Es una versión, realmente se hizo primero el CN 235 y después hizo el C295. Este puede llevar 71 paracaidistas dentro, y el CN235, que es una versión un poco más pequeña y más antigua, puede llevar 51, si no recuerdo yo mal. Si no son 51, son 50 o 52, no pasa nada. Aquí está repostando de un A400, vemos el tamaño relativo, pero es un avión de transporte que en España lo usamos pues para guerra electrónica, para vigilancia marítima. A partir de este se va a diseñar el antisubmarino, y bueno, es una plataforma pequeña, bimotor, que está bien. Actualmente tenemos de transporte 12 de estos aparatos. Se empezaron a entregar en el año 2000, el diseño del 295. Este es el anterior, el CN o C235, el que es un poco más pequeño. De este se han entregado
Actualmente quedan 8 que tenemos de este aparato, empezaron a entregarse en el año 88. Se han ido reemplazando por el otro, por el más grande. A continuación, pues nos viene el CASA C212, que de este, pues, no, pues no lo puse aquí, bueno, lo puse antes de este, del 212, que es el pequeñito, nos quedan 10 solamente ya, que estaban en Villanubla, si no me equivoco, y me imagino que seguirán por allí. Este de aquí es el Airbus, el MRTT, Airbus A330. Tenemos uno entregado, nos faltan 2 que están transformando, si no me equivoco. Creo que solo han entregado uno, si no recuerdo yo mal. Y nada, es un bimotor que era civil de Iberia, lo han transformado en avión militar. Y MRTT significa que sirve como avión de carga, desmontándole una parte del interior. Puede llevar solo pasajeros y puede servir también como de pasajeros carga y de reabastecedor en vuelo. Se le instalan unos pods en las alas, llevan unas mangueras y desde ahí se puede abastecer a los cazas. Creo que le quieren poner una pértiga de esas que van en la parte de atrás, pero creo que de momento no se ha puesto, pero sí me suena que estaba presupuestado. Es muy buen avión, son de segunda mano, pero bueno, vamos a tener 3 y vamos a recuperar una capacidad que tuvimos y ya no tenemos desde hace muchos años, cuando tuvimos los Boeing 707 que eran reabastecedores en vuelo y la verdad estaba muy bien. Ahora tenemos aquí, pues estos son los de transporte, estos son también el Airbus, es una versión más pequeña, el Airbus A310. Estos se compraron 2 en 2003 y bueno, estos sí que son VIP, están en el ala 45. También se pueden emplear para llevar personal. Carga creo que no están adaptadas porque no tienen los portones de carga grandes laterales que sí tiene el anterior. El anterior de este lado no se ve, pero del otro tiene que tener un portón grande para meter palets. Estos no. Pues son los aviones VIP donde viaja pues el gobierno y el rey cuando hacen viajes largos y que llevan mucha más gente. Están en el grupo 45 de Fuerzas Aéreas, que bueno, es un ala realmente. Esto es el famoso Falcon 900. Tuvimos antes los Falcon 50, que son similares al Falcon 900 con 3 motores, y los Falcon 20, que eran de 2 motores, ya no están en servicio y se empezaron a comprar en el año 88. Estos tenemos 5. Estos se les da mucha caña, sobre todo a uno de ellos. Uno de ellos debe estar que ya está para cambiar. Todos sabéis por lo que lo digo, bueno, un poco de broma. Realmente se dividen el trabajo, ¿no? Pero bueno, hay 5 y bueno, por la pinta se les da caña. Si no es la monarquía, pues es el gobierno, más el gobierno que la monarquía en los últimos años, la verdad. Pero bueno, son los aviones VIP que tenemos y los apagafuegos, los Canadair, que tenemos 2 modelos. En un principio teníamos el CL215 Turbo, que era de 1990. Tuvimos antes otra versión que era el CL200 Canadair, que son de Canadá, obviamente, que era el CL215 sin el turbo, pero esos ya no queda ninguno, y de estos quedan 10 del modelo turbo. Y se han comprado la versión más moderna en 2006, empezaron a llegar, se compraron 4, y que ahora tenemos 14 apagafuegos, que es una versión modernizada, que es el CL415. Es una versión más moderna y creo que se estaba pensando en comprar alguno más. De momento tenemos esos 14 y bueno, son el grupo 43, que es el que se dedica al tema de apagafuegos. Esto de aquí pues es los F5, la versión modernizada F5M, pues como decía antes son la escuela de reactores de Talavera, donde es el paso previo para pilotar cazas. Se hace el curso de caza y ataque, creo que se llamaba antes, que me disculpen porque a lo mejor ya las denominaciones más actuales no las tengo yo, sobre todo se ha cambiado todo ahora del espacio y tal, y no me lo sé todo yo ya. De estos tenemos 19 que quedan en activo, llegamos a tener casi 60, 80 aparatos, si no me equivoco, ya en su época, pero nos quedan 19 ya solo como escuela, ya no como reconocimiento, ni de ataque, ni nada. Después están los C-101 Aviojet, que son estos de aquí, son aparatos de la escuela del 79, creo que 79 Escuadrón, si no me equivoco, que es el escuadrón que está o 79 Grupo, que es el que está
en San Javier, en la Academia del Aire de San Javier en Murcia, y bueno, son con los que aprenden a volar nuestros pilotos los reactores. Cuando empiezan a volar, obviamente empiezan con aviones de hélice, que ahora los veremos. De estos C-101, lo tengo por aquí apuntado, nos quedan 42 y esta parte de ellos están en la patrulla Águila, pero se van a ir retirando según vayamos comprando aviones nuevos, que se están reemplazando por 24 Pilatus. Bueno, el C-101 se empezó a fabricar en 1980, que tiene unos años, y hemos comprado lo que es el Pilatus, que aquí no me sale, por algún motivo no me sale, no lo puse. Bueno, no lo puse. El Pilatus es un avión de... Me está fallando lo de las fotos hoy por algún motivo extrañísimo. Vamos a ver si ahora me salen aquí. Pues no. Algo ha pasado aquí con las fotos hoy. No, está fallando el programa este. Vamos a ver si este me lo abre. Y vamos a seguir, si me lo permite, si no lo digo de palabra porque ya estamos acabando. Y aquí lo tenemos, ahora va, no sé el motivo, la verdad. Este es el PC-27 Pilatus, que ya con los colores españoles, y esto es en España se va a reemplazar, había una avioneta de este estilo, que era el Tamiz, y bueno, se van, y también antes volaban en los Texan o los Mentor para aprender, y ahora empiezan a volar ya en estos aparatos y van a sustituir a los primeros de hélice y al C-101 Avivet de reactor. Van a entrenar con estos aparatos esas dos modalidades. Bueno, no sé si es bueno o malo, el tiempo pues nos lo dirá. Cómo va a funcionar ese tipo de adiestramiento. Nos quedan también este que voy a poner aquí ahora, que es el Bonanza. Aquí está el Beechcraft Bonanza. Esto sí que tiene años. Estos llegaron en el 74 con la ayuda americana. Nos quedan 16. Los Pilatus hemos comprado 24 de momento. Estos nos quedan 16 y están en Villanubla, en Valladolid. Son donde decía yo que van los pilotos de transporte a hacer horas de vuelo para seguir con el carnet de conducir. Y nos quedan, vamos a ver qué más nos quedan. Nos quedan los helicópteros. Vamos a ver ahora algún helicóptero, que son pues los NH90. Voy a enseñar uno aquí y el otro porque no me está funcionando las fotos. Lo siento mucho. Pido disculpas, no sé qué le pasa hoy al programa, al Zoom. Este es el NH90 que hemos comprado, pues de momento el ejector tiene 7, se ha comprado para el resto de fuerzas también, y bueno, es un buen aparato, muy moderno, muy electrónico, a ver qué tal resultado nos da. El ejector lo usa para servicio de rescate. Todavía le queda el Puma, donde tiene 4 Super Puma como VIP, como transporte de personales, y 11 para el servicio de rescate, distribuidos pues en Canarias, en Baleares y en Madrid. Después le quedan todavía otros 2 Super Puma, que es el Cougar, que es todavía un poco más grande que el Super Puma, 2 de transporte VIP, el Sikorsky 76, que antes estaba de escuela en Armilla y ahora va a pasar a Baleares como SAR, porque este es el que se empleaba cuando aprendes a volar en helicóptero. Volaban con uno simple y después pasaban a este para volar, digamos, con instrumentos, vuelos nocturnos y solo con tema de instrumentación. Ahora se van a ir a Baleares ya como servicio de rescate, porque se reemplazan con los Airbus H135, que es un helicóptero parecido al que lleva hoy en día la Guardia Civil, la Policía Nacional, un helicóptero que antes se fabricaba en España, en Albacete, ahora ya no, y este helicóptero pues es el que va a ser, digamos, el entrenador avanzado para los pilotos de helicóptero en la Escuela de Armilla, y tienen el Colibrí, el EC-120 Colibrí, que es el helicóptero que emplean ahora es el helicóptero que emplea ahora lo que es la escuela como helicóptero básico. Antes hubo otros, pero ese es el que se emplea ahora. Y bueno, con esto ya el tiempo se me ha echado encima totalmente.
Vamos a dejar aquí el programa. He llegado por los pelos al final con el ejemplo del aire. Espero que haya servido un poco como un repaso y tener un poco más de idea de lo que es esto. Ya hablaremos en otros programas más concretamente de ciertos sistemas. Y nada, agradeceros la atención prestada. Muchas gracias. Mis disculpas por el fallo este con las últimas fotos que no salían. No sé qué habrá pasado hoy. Muy agradecido. Y nada, amigos, nos vemos, nos escuchamos en los próximos programas del Cuartelero, darle al me gusta, seguirnos y saludos y salud. Hasta el próximo programa, amigos.